En este clip discuto por qué fueron tan rápidas las conquistas árabes y qué motivaciones tenían con sus conquistas, si realmente era una cruzada religiosa para extender la nueva fe o había motivos más mundanos. Mira el episodio 21, el Islam en las conquistas árabes, para más información sobre los primeros años del Islam. Y dentro vídeo. Pero, ¿cómo pudieron los árabes pasar de ser gente sin un estado unificado, sujetas a las injerencias e influencias de los imperios bizantino y sasánida, a conquistar en unos pocos años todo el imperio sasánida y gran parte de los dominios del imperio bizantino? Esta es una pregunta que se han hecho los historiadores durante siglos, por la velocidad vertiginosa de las conquistas árabes que recuerda bastante a las conquistas mongolas de siglos después. El motivo más frecuentemente citado es la debilidad del imperio bizantino y el sasánida, porque ambos estaban agotados de guerrear el uno contra el otro. Sufrieron, además, crisis y rebeliones internas, y sus emperadores intentaban imponer sin éxito la unidad religiosa. Además, el imperio bizantino tuvo muchos otros frentes abiertos que hay que tener en cuenta. En los Balcanes y en las puertas de Constantinopla tuvieron que lidiar con los búlgaros y eslavos. En Italia, los longobardos. Y en el norte de África tuvieron que hacer frente a tribus bereberes. Otra de las claves es la desaparición de los reinos árabes clientes de los imperios bizantino y sasánida vía anexión o por derrumbamiento de la autoridad central. Esto creó un vacío de poder que Mahoma supo llenar. De hecho, no solo él, sino que sabemos de la existencia de al menos 3 profetas árabes más contemporáneos a Mahoma. Estos otros profetas hacían lo mismo que Mahoma, predicaban una doctrina, construían estados y mantenían la fidelidad de sus seguidores mediante campañas militares donde conseguían botín. Esto prueba que el factor religioso no fue decisivo, sino que los éxitos militares de Mahoma y los califas que lo sucedieron fueron clave para triunfar sobre estos otros profetas y construir y mantener la unidad de los árabes con el objetivo de conquistar tierras y enriquecerse, más que predicar y convertir almas en una religión que aún estaba definiéndose como religión diferente. Los primeros califas entendieron esto perfectamente, y por eso su objetivo fue conquistar las provincias de los 2 grandes imperios vecinos y convertirse en su nueva élite militar. No para extender su doctrina religiosa o combatir infieles, sino porque sin más éxitos militares, el Estado recién creado y la unidad árabe colapsarían. Por eso es incorrecto pensar que el Islam se expandió por la espada, porque la islamización tardó siglos en producirse y hasta el periodo almorávide y almohade no se forzaron conversiones. Pero no es menos cierto que el Islam no pudo haberse expandido sin la espada, es decir, sin expandirse política y militarmente. Como señalan muchos historiadores, más que hablar de conquistas musulmanas, hay que hablar de conquistas árabes, porque también participaron árabes cristianos y judíos, y los árabes no mostraron un gran celo en convertir a los conquistados. Es más, hasta hay historiadores que afirman que los árabes en época del califato Rashidún y del califato Omeya veían el Islam como una religión exclusiva de los árabes, y por eso convertirse al Islam era un proceso complicado, dada la segregación entre conquistados y conquistadores. La imagen de los árabes en esa época, tanto desde las fuentes de los conquistados como las islámicas, confirman esa imagen de gentes conquistadoras, no como predicadores. Y lo único religioso que debían hacer los conquistados era pagar impuestos, porque de Hacienda nadie se escapa ni ahora ni entonces. Fue la unión de las tribus árabes en una empresa imperialista común lo que provocó la expansión de los califatos islámicos, a los que posteriormente se les fueron añadiendo levas de los pueblos conquistados, pero siempre bajo la dirección de un árabe. Los árabes ya no serían actores secundarios servidores de los intereses de los bizantinos o de los sasánidas, sino que bajo la unidad religiosa y política que abanderaba Mahoma y luego los califas, pudieron sacudirse de su yugo.